Recording is on. Hola, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión correspondiente a nuestra segunda semana de este módulo 20. Como siempre, vamos a revisar antes que nada nuestro orden del día. Lo primero es darles la bienvenida a todos. Muchas gracias por ver esta grabación. Recordarles las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta para quienes se integren posteriormente a esta sesión. Hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el micrófono como en el chat. Como siempre, vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas relacionadas con las instrucciones de nuestras actividades integradoras 3 y 4. Y una vez que hayamos resuelto las dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación de mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente. La sobreexplotación de recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe de existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. ¿Y tú? ¿Ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? Propósito: identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en tu comunidad y por último grabar, cargar y compartir video. ¿Qué es lo que entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno, así como un guión escrito en el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Esta noticia puede ser de su comunidad, de su ciudad, de su municipio o de alguna parte del estado donde ustedes viven. La noticia debe ser de una fuente de consulta confiable. Deben de verificar que incluya la fecha, la ubicación de la localidad y el autor y el año de publicación. Punto número 2. Una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas, ¿ok? Entonces, no solo se deben de basar en la noticia que se encuentre, sino que deben de realizar algunas otras investigaciones dependiendo de la información que se le está solicitando en las preguntas que están planteadas a continuación. Y bueno, ¿qué es lo que deben de ustedes de investigar? Lo primero que deben de investigar son las características del ambiente. ¿A qué se refiere de las características del ambiente? Bueno, este ambiente es donde está ocurriendo la sobreexplotación. Eso es algo que no deben de perder de vista. Y las características del ambiente se refieren al tipo de ecosistema, a la ubicación, clima, temperatura. Y también tienen que mencionar 2 ejemplos de especies de flora y 2 ejemplos de especies de fauna. ¿Ok? Aquí es importante que
las especies de flora y de fauna que ustedes mencionen no sean especies domésticas. ¿Por qué? Porque las especies domésticas se pueden encontrar en cualquier lugar. Ejemplo, no van a mencionar que en ese lugar hay especies o como dos especies, perros y gatos, porque los perros y gatos son especies domésticas que están distribuidas por todo el mundo. Lo mismo, por ejemplo, no van a, a- a mencionar como especies de fauna, por ejemplo, a las gallinas, porque las gallinas también son especies que están distribuidas por todo el mundo, ¿ok? Entonces, es importante que esas especies de flora y de fauna que ustedes mencionen sean especies que estén identificadas y se distribuyan específicamente en esa área donde está ocurriendo la noticia, ¿ok? Después deben de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. ¿Ok? Entonces, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Creo que no hay aquí gran problema. Definitivamente el primero que ustedes podrían mencionar es el que se indica en la noticia, pero ustedes pueden investigar también en internet, en otras fuentes de consulta, qué otros recursos se extraen en ese ambiente o en ese lugar donde se está ocurriendo la explotación del recurso que específicamente menciona la noticia. Y después tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. ¿Ok? Recuerden, por si lo olvidaron, es esto de los servicios ecosistémicos, se refiere a todos aquellos beneficios que obtenemos del ecosistema o del medio ambiente en forma de un recurso, ¿ok? ¿Qué tipo de recurso o qué tipo de servicio estamos obteniendo? Bueno, un ejemplo de estos servicios ecosistémicos es la regulación del clima. Otro ejemplo de un servicio ecosistémico es el abasto de agua. Otro servicio ecosistémico es el abasto de alimentos. Otro servicio ecosistémico puede Otro servicio ecosistémico también puede ser la regulación de, el ciclo del agua. Entonces, todos esos son servicios, ejemplos de servicios ecosistémicos. Y la otra pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Recuerden, la sobreexplotación siempre va a ir asociada a algún tipo de actividad antropogénica o actividad humana, ¿ok? Entonces, cualquier actividad humana eh, va a generar algún tipo de contaminación. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de sobreexplotación del suelo, como en la minería, bueno, ahí en esta actividad de la minería se ocupan diferentes sustancias que pueden ser altamente contaminantes. Entonces, recuerden que en la actividad 1 se vio un tipo de clasificación de contaminantes. En este caso, como la minería utiliza sustancias químicas, la contaminación que podría estar asociada a esa sobreexplotación de minería podría ser una contaminación por químicos, ¿ok? Em, si tenemos también otro tipo de sobreexplotación del suelo, pero en esta por agricultura, recuerden, en la agricultura se utilizan muchos fertilizantes químicos. Estos fertilizantes químicos también pueden estar asociados a la contaminación por sobreexplotación en lo que se refiere a una actividad agrícola, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que buscar qué tipo de contaminantes pueden estar asociados a esa explotación de ese recurso. Por ejemplo, si tenemos explotación de agua para una industria, por ejemplo, la industria de los refrescos, que es altamente contaminante y altamente depredadora del recurso del agua, entonces en esta industria lo que tendríamos es una contaminación del agua por productos químicos también, ¿ok? Entonces es importante que ustedes identifiquen o busquen información en el buscador de su agrado, en el que ustedes utilicen, literal así.
¿qué contaminantes se emiten cuando se explota el suelo por minería? ¿Qué contaminantes se emiten cuando se hace producción de refresco? ¿Qué contaminantes se emiten dependiendo del recurso que se esté explotando cuando se explota agua para consumo humano, por ejemplo, ¿sale? Entonces, esos contaminantes o ese tipo de contaminación es el que ustedes deben de mencionar en este punto. Ahora, ¿cómo impacta la degradación del ambiente? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos contaminación del suelo por sustancias químicas? ¿Cómo degrada el ambiente estas sustancias químicas y esta contaminación por sustancias químicas? Bueno, aquí lo van a tener que explicar. ¿Cómo impacta el ambiente cuando hay una sobreexplotación del agua y una contaminación de esta por desechos biológicos, por ejemplo? ¿Cómo es que se degrada el ambiente? Entonces, tienen que hacer tienen que generar esa relación entre la degradación del ambiente y el tipo de contaminación que se está presentando. En el siguiente punto, en el punto número 3, dice, como conclusión, plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. ¿Ok? Entonces, podemos regresar al ejemplo de sobreexplotación del suelo por agricultura, ¿ok? ¿Qué tipo de acción se podría generar para hacer una sobreexplotación sustentable de este recurso que es el suelo? Hay muchas propuestas que podrían, o varias propuestas que se podrían hacer aquí, por ejemplo, para hacer una explotación sustentable por agricultura. Una que se me ocurre es el generar un cultivo rotativo. Recuerden que un cultivo rotativo lo que permite a la tierra es fijar diferentes tipos de compuestos que son elementos esenciales para enriquecer la tierra. Recuerden, las plantas generan diferentes fijaciones en el suelo de elementos diferentes, por lo que si se siembra maíz, obviamente va a requerir un tipo de nutrientes, pero va a generar un beneficio diferente en el suelo. Si se siembra, por ejemplo, algún cultivo como tomate, como haba, como frijol, esas plantas no solo requieren distintos tipos de nutrientes, sino que también generan diferentes beneficios en lo que es el suelo. Entonces, es importante como propuesta, por ejemplo, generar un cultivo o una rotación de cultivos, ¿no? La búsqueda de fertilizantes que sean orgánicos o no químicos también, esto es otra opción, ¿sale? Que se podría hacer. En cuestión de explotación, por ejemplo, de agua, qué es lo que podemos hacer? Bueno, generar planes de recarga de acuíferos, generar proyectos de creación de plantas tratadoras de aguas residuales, también generar programas de uso sustentable del agua. Entonces, todo esto nos va a generar una explotación sustentable. Recuerden que la explotación sustentable de ese recurso lo que nos permite es tener ese recurso o asegurar la explotación de ese recurso a lo largo del tiempo, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes se fijen en ese punto que es asegurar el recurso a lo largo del tiempo. El punto número 4 nos dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador o presentadora de noticias o reportero o reportera. Su duración debe ser de entre 4 y 6 minutos y para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Entonces, ¿cómo debe de ir estructurado su video? Lo primero que debe de llevar es una introducción, en la cual van a hacer la presentación de la noticia con los elementos que indica en el punto número 1. ¿Qué indica en el punto número 1? Recuerden que debe de llevar la fecha de publicación,
la ubicación de la localidad, el autor y el año, ¿ok? Entonces, esos 4 puntos son los que ustedes van a mencionar en su introducción. Aunado a esto, yo siempre les recomiendo que en la introducción ustedes hagan su propia presentación. Soy Josué Garrido Jaramillo, soy estudiante de prepa en línea CEP y estoy cursando el módulo 20. A continuación, les voy a presentar la siguiente noticia que se titula y ya dan los datos de la noticia, dan su nombre, dan su año de publicación, el autor, el lugar donde está ocurriendo y el año de publicación, ¿verdad? Entonces, eso sería los datos o los datos que ustedes deben de mencionar para la presentación o para la introducción. Después, en el desarrollo, tienen que presentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. ¿Qué tenemos en el punto número 2? Bueno, las características del ecosistema más las 2 preguntas con sus respuestas. Y por último viene el cierre de su video, donde tienen que mencionar la acción sustentable que ustedes propusieron como conclusión en el punto número 3. Entonces, van ustedes a armar su guión en el cual obviamente tienen que buscar frases con las cuales puedan enlazar entre un punto y otro, ¿ok? Ya hice mi presentación de mi fecha, del lugar donde está ocurriendo y del título de la noticia. Y para el desarrollo yo puedo mencionar una frase como la siguiente. Para conocer más acerca de lo que está aconteciendo en este lugar, les voy a mencionar o vamos a hablar de las características del ecosistema. Ya mencionan sus características del ecosistema y sus 2 preguntas con su respuesta. Y para el cierre yo puedo buscar otra frase. Sin embargo, no todo es, o sin embargo, hay algunas soluciones que podemos buscar o implementar para mejorar esta situación. Y ya mencionan las acciones o acción sustentable que ustedes van a proponer en el punto número 3, ¿ok? Entonces, en el punto número 3 no debe de ser una sola acción. Ustedes pueden proponer 2, 3 o 4 acciones que a ustedes les parezcan viables precisamente para que esa explotación pueda ser sustentable y tener los beneficios que se le están solicitando, que es el ecológico, el social y económico. Quizá una acción puede ir enfocada a la parte ecológica, otra acción puede ir enfocada a la parte social y una acción más puede ir enfocada en el beneficio económico que les están solicitando que tenga esa conclusión, ¿ok? Entonces, eso es lo que llevaría su cierre. Después nos dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras aplicaciones como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Entonces, tenemos estas 3 aplicaciones que ustedes pueden utilizar para editar su video, Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Recuerden, el video lo pueden grabar ya sea con su celular o con la cámara de su computadora, cualquiera de estas 2. Y para editarlo pueden ocupar estas herramientas, Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere. Ahora, si ustedes quieren hacer también el uso de Canva para la edición de su video, bueno, ahí tienen el enlace de cómo utilizar Canva para editar su video. Y también pueden utilizar esta herramienta de PowerPoint, que esta grabación la pueden hacer directamente en su computadora y con el programa de PowerPoint. Para saber cómo hacer el video con esta herramienta de PowerPoint, que es muy sencillo también, pueden consultar ese enlace que está ahí. Entonces, tienen estas 2 opciones de Canva y PowerPoint que son bastante sencillas de utilizar, pero también pueden utilizar para su, su edición Filmora Go, KineMaster o este programa de Adobe Premiere Rush. Dale, cualquiera de estas 5 opciones que ustedes decidan ocupar, está bien, eso queda a su criterio.
Aquí es importante, no olviden modificar los permisos de acceso independientemente de la herramienta que ustedes utilicen, ya que si no puedo evaluar su video, obviamente lleva una penalización bastante grande, por lo que es importante que no olviden realizar la modificación de sus permisos de acceso. Y bueno, una vez que ya tienen la edición de su video, ya tienen su archivo y ya tienen su enlace, pasan al punto número 5, lo que tienen que integrar en su documento en un procesador de texto, ¿ok? Lo primero que solicitan que lleve o que incluya este documento es la portada con sus datos de identificación. Creo que aquí no hay ningún problema, es lo que ustedes normalmente colocan como portada. Después van a incluir el guión escrito como evidencia de la información que se presenta en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden, su guión debe de llevar introducción, desarrollo y conclusión. Así debe de estar estructurado. Después tienen que colocar el enlace al video realizado a modo de noticiero y este debe ser congruente con el guión escrito. No pueden ustedes entregar o realizar un video en el cual me hablen de algún tema y su guión esté hablando de un tema diferente. Lo que ustedes presenten en el video o la información que presenten en el video debe ser la misma que está en su guión. Y por último, en una hoja aparte, ya saben, al final de todo su documento de Word, van a incluir las referencias de las fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepelín ESEP. Recuerden, deben de cuidar tanto la estructura como el formato de sus referencias. La estructura, recuerden, se refiere a esta parte de cada uno de los datos que le solicitan que lleve su referencia. Esto es el dato del autor, el dato del año de publicación, el título del documento, etcétera. Todos esos datos son la estructura y deben de llevar un orden, ¿ok? Esto está en el manual. Asimismo, en el manual les indican que estas referencias deben de llevar un formato, que es el formato de sangría francesa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo único que tienen que hacer es seleccionar su referencia y lo voy a hacer con ejemplo con este párrafo. Lo seleccionan, dan botón derecho, se van a opciones de párrafo y buscan en sangría la parte de la ventanita de especial y seleccionan sangría francesa, ¿ok? Una vez que seleccionan sangría francesa le dan a aceptar y a partir del segundo renglón se va a recorrer hacia el lado derecho, ¿ok? Esta es la sangría francesa y debe de ir aplicada a cada una de sus referencias. Seleccionan una, le dan sangría francesa o seleccionan todas y a todas les dan sangría francesa, ¿ok? Y bueno, eso es lo que tiene que ir en su procesador de textos, ¿ok? Entonces, ojo aquí, creo que esta actividad está bastante sencilla. Tienen que realizar las investigaciones del punto 1, punto 2 y punto 3. Después, una vez que tienen esa información, van ustedes a elaborar su guión con las tres secciones, que es introducción, desarrollo y cierre. Y por último, una vez que tienen su guión, van a grabar su video noticiero. Recuerden, van a estar presentando la información que les solicitaron. Una vez que ya tengan su video, proceden a integrar los puntos que se les solicitan para el procesador de textos. Y ya una vez que tienen su procesador de textos con su portada, con su guión, con su enlace y sus referencias, van a guardar su archivo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, y este debe de estar libre de caracteres especiales. Posteriormente, una vez que ya tienen guardado su archivo, se tienen que asegurar de que el formato de guardado sea .doc o .docx para poder cargarlo a la plataforma, ¿ok? Tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar, ¿ok? Eso es importante. Hasta aquí con la revisión de la actividad integradora, de la actividad integradora 3.
Ahora vamos a pasar a la actividad integradora 4. Y esta actividad integradora 4 lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y la introducción nos dice: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y que pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. Propósito: identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. Entregaré un documento en un procesador de textos en el que integres los puntos mencionados. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 nos dice entrevista a 5 conocidos, amigos o familiares que vivan en tu comunidad. Esto es importante, deben de vivir todos sus entrevistados en su comunidad, siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que les expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida como bacterias, hongos, etcétera. Entonces, tenemos nuestra tablita con nuestras 6 preguntas que van a ser aplicadas a 5 personas que vivan en nuestra comunidad. Aquí ustedes pueden hacerlo por llamadas telefónicas, no tiene que ser precisamente presenciales, utilicen medios de comunicación para que sea un poco más fácil, ¿ok? Entonces, aquí es importante que ustedes obtengan respuestas coherentes, esto con base en que les expliquen a sus entrevistados los puntos que no entienden, ¿ok? Eso es importante. Entonces, el ejemplo que nos ponen aquí de los factores bióticos y abióticos es muy, muy bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente confundimos, por ejemplo, los factores abióticos. A muchos de sus compañeros yo les he preguntado, por ejemplo, si una piedra es un factor abiótico o no, y muchos me dicen que sí porque no tiene vida. Y bueno, sí, obviamente la piedra no tiene vida, pero ¿qué pasa? Esta piedra no tiene la capacidad de modificar un ecosistema, ¿ok? Entonces no se considera como un factor abiótico. Recuerden, todos los factores bióticos tienen la capacidad de modificar el ecosistema. Y ejemplos de esto es la latitud y la latitud, así por ejemplo como el clima, ¿ok? También otro factor abiótico puede ser el agua, tiene la capacidad de modificar un ecosistema, ¿ok? La temperatura también tiene la capacidad de modificar un ecosistema. Entonces, es importante que si hay algún término que sus entrevistados no entiendan, bueno, ustedes les expliquen, se refiere a esto y esto es, y ya les expliquen lo que es, ¿ok? Esto para dar respuestas u obtener respuestas coherentes, ¿ok? Creo que no hay algún otro punto eh, complicado dentro de lo que son las preguntas, pero sí es importante que también si ustedes no entienden alguna pregunta o el contexto de alguna pregunta, bueno, por ahí díganmelo. Ya saben, me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma y yo les explico a qué se refiere, ¿ok? Esto para que ustedes puedan hacer de manera correcta todas sus entrevistas. Pasando al punto número 2, ¿por qué les digo que es importante que sus entrevistados den respuestas coherentes
debido a que tienen que identificar o saber de qué están hablando o de qué tratan los términos que ustedes le están planteando, porque el punto número 2 nos dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Y lo primero que tienen que realizar es hacer una descripción del ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y 5 abióticos, ¿ok? Entonces, aquí no van a ustedes a poner, aquí no van ustedes a incluir una lista de 5 factores bióticos y abióticos. Eso es un listado de 5 ejemplos que son factores bióticos y 5 ejemplos que son factores abióticos. Y eso está mal. Lo que nos está pidiendo hacer es una descripción del ecosistema con base en estos. Entonces, yo tengo que definir estos factores bióticos. Por ejemplo, en mi ecosistema se presenta una temperatura media anual de 25 grados Celsius, ¿ok? Entonces yo tengo que indicar en mi ecosistema que se presenta un factor abiótico de 25 grados Celsius, presenta también como factor abiótico una precipitación anual de 20 milímetros. También como factor abiótico presentamos una altitud de 1950 metros sobre el nivel del mar. Ahí estoy haciendo una descripción del ecosistema de mi entorno, ¿sale? Dentro de los factores bióticos que puedo mencionar, bueno, se presentan las siguientes especies de plantas y animales y voy a mencionar ejemplos de especies que no sean domésticas. Recuerden, las especies domésticas están repartidas por todo el mundo, por lo cual no describen un ecosistema, ¿ok? El siguiente punto dice, describe el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo. ¿Ok? Aquí es importante que lo hagan por partes, porque si ustedes se brincan algún punto, pues obviamente los voy a tener que penalizar porque pues no lo están mencionando. Grado de conservación de la fauna. Buena, mala, regular, porque y ya indican el por qué. Grado de conservación de la flora, bueno, malo, regular, porque el grado de conservación sobre o la calidad del aire del lugar donde vivo es bueno, es malo, es regular. La disponibilidad del agua en el lugar donde vivo es buena, es mala, es regular. Y por último, el cuidado del suelo es bueno, es malo, es regular y el por qué. Ok, ahí tendrían la descripción de cada uno y la descripción total tanto de la biodiversidad como del ambiente en lo que se refiere a su conservación. Después tienen que dar respuesta a las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Ojo aquí, todos los problemas ambientales son causados por actividades humanas y pueden ser de los siguientes tipos. Cualquier tipo de contaminación va a generar un problema ambiental o va a ser un problema ambiental y cualquier tipo de explotación o sobreexplotación de algún recurso va a generar un problema ambiental. ¿Ok? ¿Qué tipos de contaminación hay? Bueno, contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire por distintos factores. Contaminación del suelo por basura, contaminación del suelo por químicos, contaminación del suelo por biológicos, contaminación del aire por gases, contaminación del agua por químicos, contaminación del agua por sólidos, que podría ser basura, etcétera. Todos esos son tipos de contaminación y son provocados por actividades humanas, ¿ok? Entonces, no pierdan de vista esta parte. Y ya ustedes una vez que identifican el problema ambiental, que puede ser contaminación del agua, contaminación del suelo por basura, contaminación del aire por gases carburantes, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de contaminación o sobreexplota. También un problema ambiental puede ser la sobreexplotación del agua, la sobreexplotación del suelo, también ahí puede haber problemas ambientales porque se genera un desequilibrio ambiental. Entonces, como cualquier tipo de contaminación o el tipo de contaminación o el tipo de sobreexplotación que ustedes identifiquen puede afectar
la calidad o está afectando la calidad de vida de mi comunidad, ¿sale? Ahí tendrían que explicar. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Ya en la pregunta anterior se identificó el problema ambiental. Entonces, este problema ambiental, ¿qué afectaciones está provocando a los recursos naturales? Ok, si tenemos algún tipo de contaminación, ¿cómo esa contaminación afecta al aire? ¿Cómo esa contaminación afecta al suelo? ¿Cómo esa contaminación afecta a la flora y la fauna? ¿Cómo esa contaminación afecta al agua, por ejemplo? Y a su vez, este impacto que tiene en los seres vivos de mi comunidad, cómo esa agua contaminada afecta a los seres vivos de mi comunidad, cómo esa sobreexplotación del suelo afecta a mi comunidad, cómo esa sobreexplotación de forestal o de alguna especie afecta a mi comunidad, cómo esa contaminación de algún recurso afecta a mi comunidad. Entonces, aquí tendrían ustedes que explicar esa afectación causada por el problema ambiental, ¿ok? Y por último, tienen que realizar un listado de acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado, ¿ok? Entonces, ya identificamos el problema ambiental, que puede ser algún tipo de contaminación o algún tipo de sobreexplotación, ¿sale? Entonces, ahora, qué están haciendo las autoridades o qué está haciendo algún grupo o alguna organización social respecto a esa problemática ambiental? ¿Sale? Aquí ustedes van a incluir o mencionar esas acciones. Punto número 3. Realiza una investigación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? El ecosistema, recuerden, se refiere a todas las plantas y animales que están dentro del ambiente, incluidos nosotros. La modificación del ecosistema puede cambiar tanto por actividades humanas como por algún tipo de evento natural, ¿sale? Inundaciones, deslaves, huracanes, todo eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo era el ecosistema? ¿Cuántos animales había? ¿Qué tipo de animales había? La cantidad de plantas que había, cómo era el clima, la disponibilidad del agua, qué tan grande era la población humana, qué tan grandes eran las edificaciones que se construyen, casas, edificios, carreteras, etcétera. Todo eso va a modificar el ecosistema. Entonces, aquí tienen ustedes que mencionar cómo era antes y cómo era ahora. Había mayor cobertura vegetal, había más disponibilidad de agua, había menos densidad poblacional en cuestión de personas, había una mayor densidad poblacional de plantas y animales, etcétera, ¿no? Aquí lo van a mencionar. Después tienen que investigar qué leyes o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver problemas ambientales de tu entorno. Y aquí van a mencionar ustedes las leyes que estén enfocadas en resolver problemas ambientales, ¿ok? No importa que no esté relacionado con el problema ambiental que ustedes encontraron, porque no solo es uno el que se presenta en su comunidad. Aquí solo ustedes mencionaron uno, el que se presenta con mayor frecuencia. Pero recuerden que hay muchos problemas ambientales que se están presentando todo el tiempo. Para eso existen distintas leyes. Entonces aquí ustedes van a incluir todas esas leyes que ustedes puedan encontrar. Y por último tienen que mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Recuerden que al final del punto número 2 mencionaron ya ustedes las acciones que ya se están realizando por parte de autoridades o de organizaciones sociales con respecto al problema ambiental que se identificó. Aquí ustedes van a incluir aquellas acciones que no se mencionan que están realizando y que ustedes consideran que podrían ayudar a resolver esa problemática ambiental que identificaron.
En el punto número 4 nos dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Entonces, su infografía debe ser una hoja de una sola hoja, ¿sale? Ese es el formato de la infografía y debe de llevar la siguiente información. Entonces, ya estando en este punto, imagínense que están ahí en su pliego, en su hoja en blanco, y lo primero que tienen que incluir es esta información. ¿Qué tipo de ecosistema es el de su entorno y cuáles son sus características? Ahora, para identificar el tipo de ecosistema en el que ustedes viven, yo les dejé información en la parte de novedades, donde dice em, información de consulta extra o material de consulta extra. Ahí vienen los ecosistemas de nuestro país. Está muy sencilla esta información. Ustedes pueden identificar cuál es el tipo de ecosistema más cercano al lugar donde ustedes viven. Entonces, ahí pueden identificar el tipo de ecosistema de su entorno. Y bueno, sus características, recuerden que se refiere a los factores bióticos y abióticos definidos, ¿ok? Factores bióticos definidos, tipos de plantas y animales que se distribuyen en ese lugar, ejemplos, ¿ok? Mencionan ustedes ejemplos. Y dentro de los factores abióticos, que también son las características del ecosistema, definidos vamos a indicar el tipo de clima, la temperatura, la altitud de ese lugar, la cantidad de lluvia que cae, el tipo de suelo también puede ser. Entonces, todo eso son características del ecosistema, ¿vale? Factores bióticos y abióticos definidos. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de tu entorno de hace 10 años ahora, que eso ya lo hicieron en el punto número 3. Aquí sí ustedes tienen que indicar, en el siguiente punto tienen que indicar las causas y consecuencias del problema ambiental, ¿ok? Yo tengo un problema de contaminación, cualquier tipo de contaminación, el que ustedes quieran. ¿Qué es lo que me está causando esa contaminación? Una industria, puede ser la sobrefertilización con algún tipo de químico, la sobreexplotación de algún tipo de recurso natural, la emisión de algún tipo de gas por el uso de los automóviles, todo eso son las causas. Ahora, ¿qué consecuencias está teniendo ese problema ambiental en mi ecosistema? ¿Cuál es la degradación que está teniendo? ¿Cómo está afectando a los recursos naturales, etcétera, ¿no? ¿Cuál es esa afectación que está teniendo el ecosistema por causa de ese problema ambiental? Entonces, mencionan las causas y las consecuencias del problema ambiental en el ambiente. Y después van a mencionar el impacto en su comunidad del problema ambiental. Ya identifiqué qué me está causando mi problema ambiental y cuál es el impacto en mi ecosistema. Ahora, una vez que sé el impacto en mi ecosistema, en mi ecosistema, voy a mencionar el impacto en mi comunidad de ese problema ambiental, ya que ese problema ambiental me puede estar generando un desabasto de agua, me puede estar generando una contaminación en el agua que me está generando una serie de enfermedades en mi comunidad, me puede estar generando no sé, un desequilibrio en lo que es el clima, me puede estar generando un desabasto en lo que es los alimentos, etcétera, ¿no? Hay muchos impactos que puede estar generando este problema ambiental en mi comunidad. Y por último, tienen que incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Esta ustedes ya los investigaron y ya los propusieron tanto en el punto número 3 como al final del punto número 2. Ahora, para la elaboración de su infografía pueden utilizar alguna de las herramientas virtuales como Canva, PictoChart o Venga, ¿sale? Cualquiera de estas tres. Esto para que ustedes puedan compartir posteriormente su enlace
Y además, ustedes también pueden agregar en su infografía fotografías que tomen o algunas que seleccionen de la red. Si ustedes toman fotografías y las incluyen, o sea, que sean fotografías que ustedes generaron, van a darse el crédito en la bibliografía, ¿sale? De sus imágenes. O si las retoman de la red, bueno, no olviden incluir la referencia de dónde tomaron esta imagen o esas imágenes. Una vez que ustedes concluyeron su infografía, van a generar un procesador de textos con la siguiente información. Lo primero es su portada con sus datos de identificación. Ahí no hay tema, nombre, grupo y el nombre de su asesor virtual. Después van a incluir su tabla con sus entrevistas, que es lo del punto número 1. Después van a incluir el desarrollo de los elementos del punto número 2. Todo lo que se refiere del punto número 2, que va con relación a la descripción del ecosistema y preguntas y respuestas que están ahí. La investigación del punto número 3, que se refiere precisamente a cómo era el ecosistema hace 10 años, las leyes y la parte de las acciones que ustedes van a proponer. Y después van a colocar el enlace a su infografía. Recuerden, una vez que colocan el enlace, tienen que asegurarse también de haber modificado los permisos de acceso para que yo pueda obtener o pueda ingresar y poder evaluar así su infografía, ¿ok? Una vez que colocan su enlace, ya saben, al final y en una hoja aparte van a colocar las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de prepa en línea. ¿Ok? Recuerden, importantísimo, no olviden revisar que debe de cumplir con la estructura y con su formato para sus referencias. ¿Ok? Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales, ¿ok? Entonces tenemos el tutorial para cada una de estas herramientas. Aquí también viene cómo obtener el enlace, cómo utilizar cada una de estas herramientas y también cómo modificar los permisos de acceso. Punto número 6. Una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargar el archivo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Y bueno, al final ya saben, ahí viene la rúbrica, ustedes la pueden consultar, pero es importante que no pierdan de vista que tienen que cumplir con lo que se les está solicitando en las instrucciones, ¿ok? Ese es el objetivo. Entonces, nada más para recapitular, en la actividad integradora 3, recuerden, tienen que elaborar su video a partir de su guión. Este guión lo elaboran a partir de la información que se les solicita. Aquí no olviden que tienen que generar el enlace a ese video y también no tienen que olvidar modificar los permisos de acceso para que yo pueda evaluar. ¿Ok? Recomendación: previo a la grabación de su video, yo les recomiendo que hagan 2 o 3 ensayos de su grabación para que al último, ya una vez que se sientan preparados, bueno, les salga más fluido y les quede mejor. En el video también ustedes pueden incluir imágenes, las imágenes que ustedes consideren necesarias como apoyo, y también en ese mismo video recuerden que ustedes tienen que aparecer a cuadro, ¿sale? Eso es un evaluable, que ustedes aparezcan a cuadro, que ustedes aparezcan en su video. Y recapitulando, para la actividad 4, recuerden que deben de realizar sus entrevistas y explicarles a sus entrevistados los términos que no entiendan. A partir de esto van a
generar la información que les pide el punto número 2, 3 y 4. Y una vez que tengan reunida esa información, ustedes van a generar su infografía con los 5 puntos que les solicita. Una vez que tengan generada también su infografía, bueno, pasan a la elaboración de su documento de procesador de textos, donde van a incluir lo del punto número 1, que son sus entrevistas, el punto número 2, que es la información que generan a partir de sus entrevistas, el punto número 3, que es la investigación sobre las leyes y sobre cómo era el ecosistema, y el punto número 4, que es el enlace a su infografía, ¿ok? Una vez que tienen su procesador de textos con esta información, recuerden, hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que en ambos casos el formato de guarda sea .doc o .docx, ¿ok? Creo que hasta aquí. Nuevamente les recuerdo, no olviden modificar los permisos de acceso, tanto para su video como para su infografía. Y por último, antes de irme, me gustaría invitarlos a que participen en el foro Aprendiendo. Recuerden que este foro, aunque no es un foro evaluable, es un foro que les sirve para ir desarrollando sus habilidades para lo que es el foro de integración, que ese foro sí es evaluable, ¿sale? Por eso es importante su participación. Aparte, estos foros son complementarios a la información que se está viendo dentro del contenido de cada semana, ¿sale? Los espero por ahí en el foro. Recuerden, es importante, déjenme sus dudas sobre las preguntas detonadoras o lo que no entiendan y ahí yo les voy dando seguimiento y respuesta a sus dudas. Sin más por el momento, yo me despido. Espero que esta sesión les sea de mucha utilidad para la elaboración de sus 2 actividades de esta semana y la pueden consultar en la pizarra de sesiones, ¿ok? Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos por aquí en la siguiente sesión, que sería el día viernes. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.